Entonces quedó pendiente esa información. Por ahora entonces vamos a hablar acá de un breve resumen de lo que vimos el día sábado, que fue nuestra gráfica, nuestra gráfica esfuerzo de formación unitaria, típica del acero estructural y de la cual esperamos obtener tres para nuestro laboratorio, que serían del aluminio, el acero y el latón. Nosotros hablamos de las diferentes zonas que tenía este gráfico y vamos a decir que en esta zona lineal, donde mi material, si no sobrepasa su límite de proporcionalidad, siempre, una vez cargamos y descargamos, va a recuperar su forma original. Lo que vamos a obtener es una región lineal, que están preguntando acá. Tun, tun, tun. Bueno, lo que vamos a obtener es una región lineal a la cual, producto de ser una zona, como lo llama su región lineal, esto obedece a la ecuación de una línea recta, una ecuación que llamamos o que conocemos nosotros como y igual a mx más b. En el caso de esfuerzos versus deformación unitaria, esa ecuación nosotros la convertimos al gráfico que estamos teniendo acá. Hooke fue la persona encargada de establecer esta pendiente como una constante elástica propia de cada material o de estudiar ese comportamiento lineal de los materiales. Por eso vamos a decir que gracias a Hooke sabemos que mi esfuerzo es igual a un E, que es el módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. Entonces, de acá E, vamos a decir que es nuestro módulo de elasticidad mi módulo de elasticidad, y que mi módulo de elasticidad es una constante propia y única de cada uno de los materiales, pero es solamente constante en la región lineal. ¿Listo? Solamente constante en la región lineal. Entonces digamos que hay dos grandes grupos de nuestro diagrama esfuerzo de formación. La zona lineal, y podríamos decir que esta zona desde el límite o después del esfuerzo de fluencia, podemos llamarla como la región no lineal. En primera instancia, jamás mi material va a ser el mismo. Y aquí, por más que yo quiera trazar una tangente a ese comportamiento de mi material, mi módulo de elasticidad no es igual. Fíjense ustedes, tiene una pendiente diferente en cada uno de los puntos de esta gráfica. Mi módulo de elasticidad, como bien lo indicamos acá, la ley de Hooke obedece a la ecuación de una línea recta. Mi módulo de elasticidad es la pendiente, es decir, es la pendiente de esa zona lineal. Y para el caso que nosotros necesitemos un módulo de elasticidad aproximado para lo que es dos materiales principales que vamos a abordar en nuestro curso, que es el acero y que sería el concreto, pero vamos a decir que el acero tiene un único módulo de elasticidad y que ese módulo de elasticidad tiene un valor aproximadamente entre 190 a 210 gigapascales. Y que en el curso, como valor promedio, vamos a tomarlo como de 200 gigapascales. Es el valor que nosotros vamos a utilizar cuando no tengamos algún valor en el enunciado del problema. En el caso de mi concreto, vamos a tomar una fórmula que es de la NSR10. La NSR10 entonces es nuestra norma sismorresistente que utilizamos en la construcción de edificaciones y que nos dice que un valor promedio o cuando no se tienen datos de los agregados es de 4700. Vamos por aquí esto. Es de 4700
la raíz de f' sub c. ¿Listo? Donde este valor de f' sub c vamos a decir por acá que será la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. ¿Listo? Esa va a ser entonces mi f' sub c, la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días. ¿Listo? Algo importante cuando nosotros queramos aplicar esta fórmula. Esta fórmula, estos 4.700, este numerito aquí queda algo difuso. Entonces vamos a colocarle acá 4.700 por la raíz de f' sub c. Este factor de 4.700 es un factor de conversión que se utiliza entre unidades del sistema inglés y unidades del sistema internacional. Algo que debemos tener en cuenta es que nuestra normativa sismorresistente colombiana, la NSR10, se basa en la norma ACI 318. La norma ACI 318 es la que rige en Norteamérica para el diseño de estructuras en concreto. Entonces, basamos esos resultados, esas fórmulas, esos valores aproximados en el caso del módulo de elasticidad, en función de valores que han sido investigados en esa zona. Por eso utilizamos este 4.700. Quiere decir que dentro de esta raíz, este f' sub c, al ser una resistencia a la compresión, es un valor de esfuerzo y debe siempre estar en megapascales. El valor en raíz siempre debe estar en megapascales, porque este 4.700 es un factor de conversión. Si yo coloco mis unidades en otro factor de escala de las unidades de pascales, entonces mi resultado será erróneo y afectará todo mi procedimiento. Debemos tenerlo entonces en cuenta y claro al momento de incorporarlo y utilizar esta fórmula. ¿Listo? Por lo menos debo conocer cuál es la resistencia del concreto a los 28 días. Ese es el valor que nosotros típicamente hemos escuchado por allá en obras y que a veces, o en la mayoría de los casos, lo asociamos siempre a los 21 megapascales. ¿Sí? ¿Y ese valor de dónde sale? Ese valor sale de tomar un cilindrito, hacer el mismo ensayo que nosotros vamos a realizar y que explicamos el día sábado, pero no lo vamos a hacer sometiendo mi cilindro, o mi probeta más bien, a tensión. Lo que hacemos es someter a compresión ese material. Y ahí determinamos cuál es el esfuerzo máximo que puede llegar a soportar mi concreto, mi cilindro. ¿Listo? Lo sometemos en una prensa. Obviamente ya no es la misma máquina universal, sino será una prensa destinada para este fin exclusivo. Pero el procedimiento es lo mismo. Solo que el esfuerzo al cual vamos a inducir la probeta no es un esfuerzo de tensión, sino un esfuerzo de compresión, que sería la única diferencia que tendríamos allí. Diferencia en cuanto a la aplicación de la fuerza. Pero diferencia en cuanto a nuestros diagramas, sí hay mucha. ¿Por qué razón? Hoy vamos a ver diferencias entre materiales dúctiles y materiales frágiles. Ese es el objetivo de esta sesión, aparte de realizar ese ejemplo de aplicación, es que nos quede claro
cómo clasificamos nosotros a un material como dúctil o como frágil. Y para eso nos vamos a basar en lo siguiente. Habíamos dicho que una de las propiedades más importantes quizás del acero estructural era esta zona de excedencia, que era una zona donde se adquirían grandes deformaciones para un valor de esfuerzo, digamos, que no se incrementaba de manera sustancial. Ahora, ¿qué pasaría si esta zona ya no existe? Si mi excedencia se empieza a ver reducida, pues obviamente voy a alcanzar un esfuerzo último, un esfuerzo de falla, pero la manera en la cual va a fallar mi material va a ser una manera que va a tender a ser una falla súbita, una falla sin aviso. Por eso la importancia de la cedencia en el acero. Habíamos dicho que esta cedencia se le asocia al porcentaje de algo dentro de la composición química. ¿Quién se acuerda qué era? ¿Qué era ese porcentaje? ¿A qué lo hacíamos referencia? ¿O no lo habíamos nombrado? No, profe, no, yo no recuerdo. Bueno, entonces, si no lo habíamos nombrado, lo vamos a nombrar. La cedencia, que es esta zona, que es una de las más importantes para nuestros materiales metálicos, sobre todo lo que tiene que ver con el acero, hará referencia o estará relacionada con el porcentaje de carbono dentro de la composición química que va a tener el acero estructural. Este porcentaje, la normativa colombiana dice que aproximadamente es como máximo 0.3% dentro de su composición química. Como máximo. Pero valores seguramente entre 0.2% serán los valores más acertados para tener un acero estructural o lo que conocemos también como un acero de bajo carbono en relación al porcentaje que tiene este compuesto dentro de su composición química. Este porcentaje es el que nos otorga o está relacionado con la ductilidad en nuestros aceros. Si nosotros tuviéramos una concentración grande de él, seguramente la ductilidad se hubiera reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que mi incidencia ya no va a estar presente como en esta gráfica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que mi acero va a presentar un comportamiento como este tipo. Empiezan a tener seguramente mayor resistencia, pero una zona de ductilidad reducida. Fíjense ustedes, se reduce su ductilidad. Entonces aquí es donde decimos que probablemente más no es mejor. Si bien tenemos un esfuerzo último mayor en cada una de estas gráficas, en cada una de las gráficas, ¿sí? Y su esfuerzo de falla es más grande cada vez, entre más resistencia tengamos a la afluencia, mi cedencia se va a ver reducida. ¿Qué va a pasar? Que mi material no se va a deformar a la misma medida antes de llegar a la falla. Cada vez se va deformando menos antes de fallar. Y eso no me interesa mucho a mí cuando hablo de varillas corrugadas para ser utilizadas en las estructuras. Me interesará más tener una deformación que me dé aviso que algo está ocurriendo, que puede llegar a generar un esfuerzo último, un esfuerzo de falla en mi material, a tener una mayor resistencia, mayor esfuerzo, pero que mi material llegue a fallar de manera repentina y no me avise. Entonces, dependiendo de su composición química, va a estar afectada su resistencia y su zona de excedencia. Si yo quisiera comparar estos gráficos con lo que obtengo para un concreto, obviamente estos serían esfuerzos de tensión, es decir, aquí yo lo que estaría haciendo
y sometiendo mi probetica a tensiones. Pero si yo quisiera analizarlo o verlo en comparación con un concreto, en comparación con un concreto que tuviera esfuerzos a compresión, es decir, mi carga estuviera aplicada en sentido contrario, yo podría llegar a ver esa gráfica de mi concretico por aquí. Por ejemplo, un concreto cuya resistencia a la compresión sea de 21 megapascales. Es más, es mucho más pequeño. Si nos damos cuenta, esta escala es de 100, o cada linecita que vemos acá en nuestro eje Y hace referencia a 100 megapascales. Entonces, si yo dijera que voy a tener un concreto de 28 megapascales, digamos que aproximadamente estaría por acá. Es decir, mi grafiquita del concreto estaría así. Y comparando los esfuerzos últimos entre uno de los materiales o el material que nosotros utilizamos como reforzamiento en las estructuras de concreto, que es este, cuya afluencia es de 420 megapascales, estaremos viendo una diferencia notable en cuanto a sus esfuerzos últimos. Aquí para mi concreto, digamos que es de 28 megapascales, con respecto al esfuerzo último que puede llegar a tener mi acerito de 420 megapascales, que puede ser 550. Un esfuerzo último bastante, o con una diferencia bastante significativa entre un material y otro. ¿Sí? Entonces, vemos aquí cómo sería el factor de escala entre los diferentes ensayos que podríamos encontrar entre estos dos materiales. Obviamente, mi acero, perdón, mi concreto, al ser ensayado, atención, esta grafiquita incluso sería más pequeña. Si yo analizara mi concreto, atención, esa vaina estaría como por acá, mucho más pequeña, porque decimos que la resistencia del material como el concreto, atención, es aproximadamente el 10% de su resistencia a la compresión. Mi concretico es un material que tiene una alta capacidad de verse sometido ante cargas de compresión, pero cuando esto no es lo que está ocurriendo en el concreto, sino ocurre más bien esto, pues su capacidad de carga se ve disminuida en casi un 90% aproximadamente. Entonces, de esta gráfica podemos concluir que más en el caso de resistencia última, mi acero no significa siempre mejor, ¿sí? Que yo busco mejor o lo que quiero que mi material llegue a tener es una zona de utilidad, obviamente ofreciéndome un esfuerzo último aceptable o bueno o excelente, pero que vea por lo menos que mi material se está deformando o que se deforma antes de la falla. Eso da un tiempo adicional, bien sea para un reforzamiento, bien sea para evacuar la edificación, que no me lo daría mi concreto. Si mi estructura estuviera totalmente construida con concreto, eso no va a pasar, sino que él falla de manera súbita, sin dar aviso. ¿Listo? Algunas de las propiedades mecánicas que nos generan la mayor importancia van a ser el esfuerzo de falla, el esfuerzo último, el módulo de elasticidad y en el caso de mi acero, el esfuerzo de fluencia. Esto es lo que nosotros veríamos si tuviéramos una máquina que está estandarizada bajo la normativa ACTM, que nos garantiza poder
determinar que esos gráficos de esfuerzo de formación se aproximen a lo que hemos visto nosotros en cuanto a sus límites de esfuerzos. Nosotros tenemos un extensómetro que nos sirve para medir las deformaciones laterales, en este caso longitudinales, para medir en el material segundo a segundo cada incremento de carga, cómo va variando su longitud. Ya habíamos dicho que si lo comparamos con la máquina universal de las universidades, allí podemos tener un serio factor de error, porque las agarraderas es donde se está midiendo en nuestra máquina, ¿sí? Entonces, al medirse en la agarradera, si la probeta se llega a deslizar un poco, pues va a haber ahí un cambio en su deformación y ese cambio en su deformación va a estar afectando mi deformación unitaria, porque esta es la fórmula que yo tengo que aplicar. ¿Listo? Y la celda de carga que nos va a indicar entonces cuál es el nivel de carga de tensión que se está generando producto de la agarradera superior, porque esta está fija. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos, solo que sin el extensómetro, lo que tenemos nosotros en nuestra universidad. También existen pruebas interesantes y que nos pueden dar un indicio de las propiedades para materiales como el concreto. Existe la compresión en cubos de mortero y el ensayo que vamos a realizar nosotros, que sería como el tercer ensayo aproximadamente, o cuarto quizás, tercer o cuarto ensayo que vamos a realizar, de resistencia de compresión en cilindros. No queremos que este ensayo sea abordado de la misma manera como lo ven ustedes en el curso de materiales, sino más bien que este ensayo lo realicemos con la finalidad de encontrar ese F' sub C, la resistencia a la compresión a los 28 días, y que este sea aplicado en el ensayo de formación en vigas, donde mediremos la deformación, las deflexiones que van a tener en diferentes puntos del elemento estructural y allí poder determinar entonces su módulo de elasticidad. Entonces, si es posible, lo vamos a hacer con los aparatos, con esos deformímetros que tenemos en la universidad para medir las deformaciones y calcular su módulo de elasticidad, y lo comparamos con lo que tenemos en la normativa colombiana, con esa formulita que ya vimos de 4700 raíz de F'(C), para que veamos porcentajes de resultados y qué tanto podemos llegar a aproximarnos en cuanto a la fórmula y en cuanto a los valores obtenidos en el laboratorio. ¿Listo? Uno y otro servirá para diferentes causas, pero lo que quiero que clasifiquemos como importancia es, o para el caso del concreto, nos interesa más sus esfuerzos a compresión, ya que en el concreto reforzado, mi concretico más mi acero van a trabajar bajo esfuerzos diferentes. Uno, que es el acero, trabajará a los esfuerzos de tensión, o principalmente a ellos, y mi concretico trabajará a los esfuerzos de compresión. Claro, en algunas ocasiones, en algunas vigas, se hace necesario colocar refuerzo tanto a tensión como a compresión. ¿Qué es importante señalar acá? El comportamiento para obtener las propiedades mecánicas de mi acero. Voy a adelantarme unas diapositivas. De mi acero, el comportamiento tanto a tensión como a compresión del acero es similar. Es decir, sus esfuerzos de últimos en tensión como a compresión, sus esfuerzos de falla, su límite de proporcionalidad, tienen valores similares. Esa es una de las razones por las cuales nosotros vemos estructuras que tienen únicamente como material el acero en su estructura o en su sistema de resistencia sísmica, entendiendo como el sistema de resistencia sísmica aquel que está comprendido por las vigas y columnas. ¿Listo? Entonces, seguramente ya hemos visto que la mayoría o algunas de las edificaciones, la mayoría
de las nuevas edificaciones que estamos viendo se están construyendo en acero. Algunas acompañadas con concreto, otras solamente con acero, dependiendo de su altura, de su composición, de su configuración estructural, pero el acero está cobrando mucha fuerza, porque tiene unas propiedades de tensión a compresión que son similares, ¿sí? Y ya vimos la diferencia entre el concreto y el acero en cuanto a sus esfuerzos últimos. Su área bajo la curva también tiene una mayor influencia. Se ha comprobado que esas estructuras son livianas y mejoran el costo de la cimentación cuando es considerable el peso de la edificación. Tienen un buen comportamiento ante los eventos sísmicos, generan una cantidad inferior de rotulaciones plásticas en sus nodos, por lo tanto ofrecen un buen comportamiento y en algunos casos hasta mejor comportamiento que el concreto. Entonces han cogido mucha fuerza y eso se debe también a sus comportamientos de similar proporción en cuanto a tensión a compresión. Y en general podemos decir que los materiales dúctiles se comportan de esa manera. Pero ¿qué es un material dúctil? Para ver, digamos, cómo sería la diferencia entre mis materiales dúctiles y mis materiales frágiles, yo les voy a mostrar lo siguiente. Veamos las fallas por un material dúctil y un material frágil. El mecanismo de falla es el siguiente. Mi material dúctil falla de manera repentina, de manera súbita. No da aviso. Él falla y empieza a desprenderse el material. Mi material dúctil, antes de la falla, veamos acá, adquiere deformaciones excesivas, deformaciones excesivas, deformaciones excesivas, antes de fallar. ¿Listo? Lo que estamos viendo es fallas, como les decía, en los nodos de la edificación, que es generalmente en donde se va a concentrar el mayor nivel de esfuerzos cortantes durante un evento sísmico y es donde se empiezan a generar las rotulaciones plásticas. Y una vez se generan esas rotulaciones plásticas, pues la disipación de energía allí se vuelve prácticamente, se puede llegar a generar una transmisión o una disipación de energía nula en esas zonas. Y es allí donde generan entonces estos mecanismos de colapso o mecanismos de falla. Nos estamos dando cuenta en la parte derecha de nuestra diapositiva cómo esta columna se genera una falla por aplastamiento, ¿sí? Pero no se ha colapsado. Entonces hay deformación, hay falla en el concreto, pero no ha colapsado. Algo importante. Y aquí vemos únicamente que nuestro concretico ha sido el que se ha desprendido, es decir, tenemos una falla frágil. Entonces, dentro de estos dos grupos, podemos clasificar a nuestros materiales como dúctiles y como frágiles, pensando en una clasificación inicial que se le puede dar o dos grandes grupos y los cuales clasificaríamos los materiales, sobre todo los de construcción, o los que nosotros vemos en la construcción. ¿Listo? Si se pueden conformar grupos de 5 personas, pues depende cuántos de esos grupos van a ir al laboratorio. Entonces, esto que estamos viendo acá en pantalla es algo que se va a hacer más semejante a lo que ustedes van a obtener en su informe. ¿Por qué? Lo que vimos en la presentación, en la diapositiva en la cual hablábamos, en la cual hablábamos de las diferentes zonas que tenía cada uno de los materiales. Estamos viendo zonas demasiado extensas, un gráfico muy bonito, pero eso no es la realidad. La realidad es que esta zona lineal y esta zona de excedencia son unas zonas, digamos, pequeñas comparado a la zona por endurecimiento, por deformación y de estricción que se dan en nuestros materiales metálicos, en nuestro acero estructural sobre todo.
Este gráfico que estamos viendo, del cual explicamos el comportamiento en las zonas de ese diagrama esfuerzo-deformación, es un gráfico sin escala. ¿Listo? Es decir, ustedes no se deben asustar si en su laboratorio les empieza a dar algo de este tipo. Si no ven la diferencia entre su zona lineal, tomen como referencia esos 420 megapascales y vean qué valor, en qué punto se empiezan a adquirir unas deformaciones para un valor de esfuerzo similar a este. Ese lo llamaríamos o sería nuestro esfuerzo de excedencia. Y estos puntos, antes de ese esfuerzo que ustedes clasifican como excedencia, los podemos llevar a una regresión lineal, calcular entonces su pendiente para verificar el módulo de elasticidad y compararlo con los valores teóricos. Eso es algo que debemos hacer para todos y cada uno de los materiales. ¿Comparado contra qué? Pues contra los apéndices de los libros que ya les había nombrado. Si comparamos, los valores deben estar muy cercanos, no iguales, pero sí deben ser muy cercanos. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros allí. Vamos a decir que algunos límites de proporcionalidad, sobre todo esto es a lo que hace referencia a las barras corrugadas que se han utilizado o que se utilizan como refuerzo en mi concreto, ese límite de proporcionalidad puede estar entre 210 a 420 megapascales. Antiguamente trabajábamos con un acero de 420 megapascales, sí, algunos libros incluso de diseño, como el del ingeniero Jorge Segura de la Universidad Nacional, todavía incluye dentro de sus tablas ese acero, pero ese acero ya comercialmente no se consigue. Nosotros comercialmente el que trabajamos es el acero de una resistencia a la influencia de F sub Y de 60.000 PSI, que es el que seguramente nosotros vemos cuando hacemos el acta de cantidades o cuando pedimos el acero en nuestra ferretería o en la acería, donde se compra ese acero de nuestras obras. Y el 60.000 hace referencias a su esfuerzo de fluencia, que en el caso de nosotros, acá en el ámbito local, 60.000 PSI hace referencia a los 420 megapascales como esfuerzo de fluencia de nuestro material. ¿Listo? 240 ya no se consigue. Y los esfuerzos últimos estarán entre un margen de 340 a 830 megapascales dependiendo de su composición y su límite de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces depende de la composición química, del esfuerzo de fluencia que nosotros vayamos a esperar, seguramente las propiedades en cuanto a su esfuerzo último, que no es el mismo esfuerzo de falla. ¿Listo? Esto es lo que van a encontrar realmente. No se afanen si esa zona lineal les da muy pequeña. Tendría que darles muy pequeña. Esa es la idea. Ahora veamos, por ejemplo, una aleación de aluminio. Tiene una diferencia con respecto a nuestro acero. Y es que esta aleación no tiene esa zona de excedencia totalmente definida. Sin embargo, el aluminio se considera como un material dúctil por su manera de fallar. ¿Listo? Pero esa zona de excedencia, a diferencia de lo que veíamos nosotros en nuestro acerito, no está completamente definida. Fíjense ustedes acá. Esto se parece más a una gráfica de mi acero. Sin embargo, las deformaciones que yo voy a tener en este material son unas deformaciones considerables. Y en mi laboratorio, el aluminio es el que me va a permitir ver claramente mi zona de extracción. El aluminio me va a permitir ver claramente mi zona de extracción. ¿Qué era eso de la zona de extracción? Pues yo tenía mi esfuerzo último, tenía mi esfuerzo de falla, y yo veía cómo mi probetica se le empezaba a generar ese cuello de botella. Entonces, para los que vayan al laboratorio,
cuando este cuello de botella se está generando, quiere decir que ahí ya se encontró el esfuerzo último de mi material y que estoy cercano a la falla del mismo. En el aluminio eso sí que se ve, o sea, se puede ver claramente. Puede ser que en el acero se vea, pero muy pequeño, no se alcanza a notar mucho antes de llegar a la falla, pero mi aluminio es muy dúctil en eso. Sí tiene esa restricción bien definida y me va a permitir ver el momento exacto en el cual yo encuentro mi esfuerzo último. Vamos a decir que dependiendo de la aleación, el límite de proporcionalidad del aluminio puede estar entre 70 hasta 410 megapascales. Por eso tenemos este amplio margen en cuanto a sus límites de proporcionalidad, porque las aleaciones de aluminio van a determinar ese valor de proporcionalidad. Así, perdón. Así como en sus esfuerzos últimos, nosotros vemos valores desde 140 a 550 megapascales. ¿Listo? Ahí es donde vamos a ver, o por esas razones que tenemos esa diferencia o ese margen entre un valor inferior y un valor superior en cuanto al límite de proporcionalidad y esfuerzos de fluencia. Esa es la razón. Ahora hablemos o comparemos, digamos, dos tipos de caucho que obviamente van a variar dependiendo de su composición que tengan, que aquí los clasifican en el libro de mecánica de materiales de Gill como un caucho duro y como un caucho suave. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esto es, a grandes rasgos, la misma diferencia que vamos a tener nosotros entre un material al cual llamamos dúctil y un material al cual llamamos frágil. ¿Cuál es? Fíjense ustedes, aquí llegamos a un esfuerzo último, que es un esfuerzo grande, ¿sí? En comparación con el esfuerzo último que nosotros adquirimos para nuestro caucho suave, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser las deformaciones que tenemos, fíjense ustedes, entre un material que puede llegar a ser este caucho suave, que estaría haciendo como las veces de mi material dúctil, ¿sí? Y un material, las deformaciones que tenemos en un caucho duro, que estaría haciendo las veces de un material frágil. Un material frágil tiene una gran resistencia, pero sus deformaciones no permiten evidenciar que va a llegar a la falla o que está próximo a fallar. Como si yo tomo un caucho duro, lo empiezo a molestar, lo empiezo a tensionar, producto de esa tensión, de esa compresión, permito que él falle, él se deforma algo, pero no se va a deformar lo mismo que si yo comparo ese caucho, pero ahora el caucho, por ejemplo, que utilizan las mujeres para hacerse la cola de caballo. Ese caucho se va a deformar bastante antes de romperse. Así sería el comportamiento, obviamente guardando las proporciones, entre un material dúctil y un material frágil. Un material dúctil tiene una deformación excesiva antes de su falla. Mi material frágil no tiene esa deformación excesiva y falla de manera súbita, de manera repentina. Esas serían las diferencias entre los dos para poder clasificar a nuestros materiales en esos dos grandes grupos. Ahora, esto de la utilidad es una medida que nosotros vamos a elaborar dentro de nuestro informe de laboratorio, donde vamos a tener en cuenta cuál es el porcentaje de alargamiento y porcentaje de reducción de área, y estos valores vamos a buscar
valores permisibles que nos permitan evidenciar que mi material es dúctil. ¿Listo? La utilidad se puede caracterizar por estos dos. En la normativa NTC pueden encontrar porcentajes de alargamiento en función del diámetro de la probeta, porcentajes de alargamiento esperados para mi acero. La idea es que ustedes busquen la misma o algo similar para el aluminio y para el latón y puedan clasificarse estos dos. ¿Listo? Esa es la idea que buscamos nosotros con estos diferentes materiales. Aquí, como ya lo habíamos nombrado, el acero, el contenido de carbono es quien le da la importante propiedad al material, que es la cedencia, y que por eso también lo llamamos acero de bajo carbono, que es lo que hace referencia a la ductilidad en el material. Ahora hablemos un poco de lo que son los materiales frágiles. Entonces, ya entendiendo cómo sería ese comportamiento entre los dos, pues ya vamos a evidenciar fácilmente la diferencia de la cual estábamos hablando acá, ¿cierto? Si nos damos cuenta y comparamos este gráfico, pues claramente lo que vemos es que primero en este caso no existe una zona de restricción. Cuando hay zona de restricción en material frágil, seguramente es una zona muy pequeña, es una zona de restricción muy pequeña, y claramente aquí no existe la ductilidad. Aquí no hay ductilidad. Hay un punto A, que será mi límite de proporcionalidad, ¿sí? También existe una región lineal en los materiales frágiles, que es lo mismo. Si yo no sobrepaso mi punto A, mi esfuerzo de fluencia, mi esfuerzo de límite de proporcionalidad, pues mi material una vez lo cargue y lo descargue, siempre va a tener las mismas propiedades en cuanto a su geometría. Pero si sobrepaso ese punto, ¿qué va a pasar con el material? Mi material ya no vuelve a ser el mismo, adquiere deformaciones permanentes, me voy por acá, ¿sí? Si yo lo voy a descargar, ahora mi material descarga, pero ya tiene una deformación permanente. Ya hay una deformación permanente en ese material, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos, que no existe ductilidad y que la zona de restricción es muy restringida. Es decir, no voy a tener ese cuello de botella tan perceptible, es un cuello de botella más bien muy pequeño antes de llegar al esfuerzo de falla de mi material. Esas serán las características que tengo para mis materiales frágiles. Entonces, aquí decimos que estos materiales fallan a tensión con valores relativamente bajos de deformación unitaria. Imaginémonos nosotros el vidrio. Imaginémonos nosotros aquí entonces el vidrio. ¿Qué pasaría con mi vidrio? Si yo lo cojo y le mando una piedra al vidrio, antes de que este se rompa, ¿será que se deforma de igual manera de como vimos en la imagen, se había deformado el acero? ¿Ustedes qué creen? No, Que pero no, profe. no tiene esa capacidad de deformarse antes de romperse porque es más rígido. Exacto. No tiene esa capacidad de cedencia que habíamos visto en mis materiales. El vidrio es lo que vamos a denominar como el material frágil ideal. Si yo analizara el vidrio antes de romperse, todos hemos visto cómo se rompe un vidrio, seguramente yo puedo ponerle en una mesa plana y puedo unir sus piezas. No hay una deformación, o por lo menos no hay una deformación que sea tan perceptible como si lo tendría en un material metálico que lleve a la falla. Si yo fallo un material metálico, ¿sí? Lo analizo, seguramente me voy a dar cuenta que se deformó bastante antes de llegar a ese esfuerzo de falla. Mi vidrio no. Por eso llamamos que es un material frágil ideal. ¿Listo? Ahora,
El concreto, la piedra y la cerámica estarán encasillados dentro de este gran grupo, ¿sí? Cuya característica es la que hablamos a continuación. Fijémonos nuevamente en esta gráfica, en la cual, en estas imágenes, en la cual vemos el mecanismo o la forma en que están fallando mi concretico y que seguramente llegará la falla a mi acero. ¿Sí? Entonces, esta es otra característica. El material se desprende, pero mi concreto, al llegar a su esfuerzo, en el cual ya no puede soportar más ese nivel de fuerzas al cual está siendo sometido, pues él va a desprenderse de manera inmediata. Cosa distinta ocurre en mi acero. Fíjense ustedes, la deformación está aquí, incluso existe una deformación excesiva y mi material no ha llegado a la ruptura. ¿Sí? Eso es una característica de mi material metálico, de los materiales dúctiles, a diferencia de mi concreto, que si yo me doy cuenta aquí ya prácticamente al no tener núcleo esta columna, pues ya hace que esta esté a punto de colapsar. ¿Sí? Que esto puede estar relacionado a que no tengamos suficientes estribos, que este diámetro de 1/4 de pulgada no sea el que se necesite. Bueno, pueden estar asociados a otras razones, como por ejemplo aquí vemos como si existiera una tubería endosada en esa columna. Pueden existir otras razones, pero el tipo de falla que va a caracterizar a esos dos grandes grupos de materiales es el que estamos hablando. Fallas frágiles estarán asociadas a esos materiales cerámicos, a esos materiales como la piedra, el concreto, que es una piedra fabricada por el hombre, ¿sí? Y el vidrio, que fallan de manera repentina, se rompen y no dan aviso. Y una falla dúctil estará asociada a los materiales metálicos, como el acero, que tiene grandes deformaciones antes de fracturarse, antes de generarse su ruptura. ¿Hasta aquí está claro? ¿Vamos todos acá? ¿Hay alguna duda? Sí, señor. Bueno, No, perfecto. señor, está claro, profe. Bueno. Bueno, aquí lo que les había hecho ya, que el material, el vidrio lo consideramos con frágil ideal, que los esfuerzos, dependiendo de su clase, pueden llegar a ser de 70 megapascales. Obviamente va a depender de la composición que tengamos. Colocamos otro ejemplo, que son las fibras de vidrio, que estas alcanzan unas resistencias altísimas que pueden llegar a ser hasta el orden de 7 gigapascales, que es una resistencia comparada, por ejemplo, con esta del vidrio, es de 7000 megapascales, es decir, 100 veces más lo que tenemos como esfuerzo último en un vidrio. En cuanto a las fibras se hace referencia. Los plásticos pueden llegar a comportarse como materiales frágiles o dúctiles. Imaginémonos una bolsa plástica, que es el ejemplo que yo siempre les coloco. La bolsa, si yo la empiezo a molestar ahí con los dedos y hacer bombitas, eso que hacía uno cuando pequeño para después romperlas, en una bolsa plástica, pues yo me doy cuenta que antes de que la logre yo explotar, pues ya se ha deformado para generar esa bolsita o esa bombita que yo busco y rellenarla de aire, ¿cierto? Pero si yo observo o si analizo, por ejemplo, el plástico que utilizamos en nuestros termos o en un recipiente que sirva para contener agua, él es más rígido y seguramente si yo lo someto a un esfuerzo que él no pueda llegar a soportar, pues la falla no va a ser de la misma manera, sino se va a romper o va a tender a fallar como mi vidrio. Entonces, por eso decimos aquí que el material puede llegar a comportarse en cuanto a los plásticos como frágiles, perdón, como frágiles o dúctiles.
y que va a depender de su composición. Sí, aquí en algunos casos puede servir para fines estructurales por su bajo peso y la resistencia a la corrosión y el aislamiento térmico que pueda llegar a tener. Aquí esta gráfica entonces nos muestra el comportamiento de mis materiales dúctiles. Esta es una gráfica característica del cobre, donde vemos cómo la sección transversal aumenta con el tiempo y es algo similar a lo que hacíamos referencia el día sábado cuando explicábamos la gráfica ingenieril y la gráfica que seguramente sería algo así, hablando del esfuerzo real. Porque vemos, nosotros ya sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área, pero que la gráfica de ingeniería habla del esfuerzo sobre el área, la fuerza sobre el área inicial. Y la gráfica real sería la que estamos viendo en la diapositiva, donde mi área se aumenta, pero a medida que yo le incremento la carga a la que él se ve sometido, pues el área va a ser mayor, es decir, el esfuerzo va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, esta gráfica que en la cual nosotros trabajamos, por eso la llamamos ingenieril. Entonces, aquí se coloca que el esfuerzo verdadero en un ensayo de compresión para este tipo de materiales es menor al nominal, al igual que en las tensiones, ¿cierto? Aquí el esfuerzo, entonces sería menor, y mi tensión, cuando lo hago en tensión, el esfuerzo entonces tiende a ser más grande, ¿cierto? El aumento o reducción de área que yo tenga en los diferentes esfuerzos a los que se está viendo sometido mi material. Y aquí para finalizar esta teoría vamos a ver entonces una gráfica característica de mi concreto, el concreto que utilizamos nosotros en nuestras obras. De esta curva de esfuerzo de formación, nosotros nos conviene, o lo que buscamos es encontrar el esfuerzo máximo a los 28 días, que es ese F' sub C, la resistencia a la compresión a los 28 días. Generalmente este valor es de 21 megapascales, porque es el valor mínimo con el que la NSR10 nos permite trabajar en sistemas o como concreto estructural en edificaciones. Entonces, seguramente nosotros trabajaremos con este valor. Estos límites que estamos viendo acá en la parte inferior hacen referencia a la aproximación que se tiene de la región lineal. Y siendo esa la aproximación que se tiene de la región lineal para nuestra gráfica de concreto, aquí vamos a decir que esta pendiente es la propiedad elástica, esa constante elástica interesante, que es el módulo de elasticidad, y que va a estar entonces entre mi punto A y mi punto B. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Yo lo que hago es tomar un cilindrito de concreto, someterlo a fuerzas de compresión. Como esto lo que va a pasar es, lo que esperamos que suceda, es que se empiece a deformar de esta manera. Yo lo que hago es tomar su medida de formación, graficar epsilon, porque este va a ser L sobre D de formación sobre longitud inicial, ¿cierto? Sé que de los valores experimentales se ha concluido que aproximadamente esta zona es la que me caracteriza a mí, la región lineal de mi concreto, donde en una deformación unitaria de 50 por 10 a la menos 6, ¿sí?, será el límite inferior de esa zona, y el límite de proporcionalidad aproximadamente está al 40% de la resistencia a la compresión,
yo lo que hago es, en primera medida, ensayar un cilindro hasta la falla, saber cuál es este valor de esfuerzo último, ¿cierto? Y una vez yo sé el valor de esfuerzo último, yo sabré aproximar ese valor del 40%. Lo que hago es llevar a mi cilindrito por aquí hasta el 60% del F' sub C, ¿sí? No lo voy a llevar hasta el 100% porque para medir estas deformaciones se necesitan unos aparatos que pueden dañarse si mi cilindro se llega a fallar. Entonces no lo aproximo, no lo llevo hasta el 100% de su resistencia a la compresión y guardo este porcentaje de seguridad. Y con estos dos puntos yo simplemente lo que hago es calcular la pendiente, porque aquí ya sé que puedo aplicar la ley de Hooke, donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por mi deformación unitaria, que esto es lo que conocemos como la ley de Hooke. ¿Cierto? Y de esa manera encuentro esa propiedad. Ahora, módulo de elasticidad para mi concreto. Ya sabemos que es ese 4700 raíz de F' sub C. Sin embargo, este es un valor promedio. Ese módulo de elasticidad puede verse alterado por el origen de los agregados que podamos llegar a tener nosotros. Si los agregados son de origen ígneo, sedimentario, metamórfico, este valor de módulo de elasticidad puede aumentar o disminuir. ¿Listo? Entonces depende de esos agregados, finalmente, nuestro módulo de elasticidad que podamos llegar a obtener de él. Listo. Entonces vamos a dejar la teoría hasta acá. Vamos a realizar ahora el ejemplo práctico para mantenernos un poco más activos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver dudas si las hay y si no procederemos a nuestro ejemplo. ¿Tenemos dudas al momento? ¿No, chicos? No, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a devolvernos aquí a nuestro ejemplo para leer el enunciado y resolverlo. Entonces este es un ejemplo tomado del libro Mecánica de Materiales de Gear, el ejemplo 1.27, donde nos dice lo siguiente. Dos alambres de acero soportan una cámara móvil suspendida que pesa 25 libras. La cámara móvil de la cual nos están haciendo referencia es esta. Pesa 25 libras. Y nos dicen que es empleada para acercamientos deportivos de las acciones del campo en eventos deportivos en instantes dados. Estos alambres forman un ángulo de 20 grados, que es mi ángulo alfa, y beta de 48 grados, ¿cierto? Y que los dos alambres tienen un diámetro de 30 milésimas. Nos dicen acá que los diámetros de alambre con frecuencia se expresan en milésimas de pulgada y que una milésima es igual a 0.01 pulgadas. Nos piden determinar los esfuerzos de tensión en el cable 1 y el cable 2. Quiere decir esto, producto de este peso, estos dos alambres se encuentran tensionados. Esto se está generando tensión y tensión. Tensión y tensión. ¿Listo? Entonces, nos piden encontrar esos esfuerzos allí. ¿Qué debemos analizar nosotros? Pues nosotros ya sabemos que nuestro esfuerzo es igual a mi fuerza sobre mi área. ¿Listo? Es decir, el esfuerzo 1 va a ser igual a la tensión en 1 sobre el área de mi alambre 1. Y el esfuerzo en 2, o el esfuerzo en mi cable 2, va a ser igual a la tensión que se genera en 2 sobre mi área 2. Pero yo les pregunto, esas dos áreas son, perdón, esas dos tensiones tienen el mismo valor. No, profe, porque los ángulos son diferentes, ¿no? Exacto.
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos Tienen determinar tensión 1 y diferentes tensión? ángulos, ¿sí? Señora, Que tienen diferentes ángulos, entonces no serían las mismas tensiones. es correcto. No tenemos los mismos ángulos y no van a ser, no es un sistema simétrico, no tiene la misma tensión. Entonces, ¿cómo encontramos la tensión 1 y la tensión 2? ¿Cómo la vamos a encontrar, muchachos? Profe, ¿nos toca hacer un diagrama de fuerzas? Primero, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y luego, ¿qué aplicamos para poder resolver ese problema? Luego, ¿qué aplicamos? Lo que ya sabemos que es nuestra estática, ¿cierto? La estática es la que vamos a aplicar acá. Entonces, como dice nuestro compañero, vamos en primera instancia a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer nuestro diagramita de cuerpo libre, vamos a generar una aproximación de nuestros ejes, ¿sí? Vamos a decir que este será nuestro eje X, este será nuestro eje Y. Y que tendremos entonces, producto de esto, nuestra tensión 1 y nuestra tensión 2. Estos ángulos ya sabemos que beta es de 48 grados y que alfa es de 20 grados. Si sabemos esos ángulos, ¿sí? Si conocemos también este peso W que tiene esta maquinita, que ese peso es de 25 libras, podemos entonces calcular esas tensiones a partir de mi sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, voy a plantearme la sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado X y Y. ¿Listo? Eso es lo que me voy a plantear en primera instancia, mi sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado X y Y. Entonces, mi sumatoria de fuerzas con respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Pues mi sumatoria de fuerzas con respecto a X debe ser igual a 0, ¿cierto? Y va a ser lo siguiente. ¿Qué tengo con respecto a X? Pues yo voy a tener una serie de componentes para mis fuerzas. Entonces voy a tener una componente de T1 y T2, T2 con respecto a X y T1 con respecto a X, y a su vez voy a tener mi componente T2 con respecto a y mi componente T1 con respecto a Y, ¿cierto? Eso es lo que voy a tener. Voy a descomponer estas dos tensiones, T2 y T1, en X y en Y. Entonces, aquí, en mi sumatoria de fuerza en X, solamente veré involucrado T2X y T1X. Entonces será T1X, T1X, ¿cierto? Más mi tensión 2 en X, y esto debe ser igual a 0. Pero T1X, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual T1X?
T1 de X a qué será igual, muchachos. A T1 por coseno de 20. Exacto. Ujú. A T1 que será la hipotenusa, ¿cierto? Y como T1 de X es el cateto adyacente, pues yo lo relaciono, lo multiplico por el coseno, ¿sí? De mi ángulo que es 20 grados, ¿cierto? Ahora, T2X, ¿a qué será igual? A mi hipotenusa T2, ¿cierto? Multiplicado el coseno de mi ángulo, pero esta vez de 48 grados, ¿cierto? Es decir, si yo reemplazara esto, bueno, algo que debo tener en cuenta es la dirección de mis tensiones, ¿cierto? T1 es una tensión positiva o negativa. Positiva, Positiva. Y T2, negativa. 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 Listo. Ahora reemplacemos entonces T1 y T2 aquí en esta sumatoria. T1, vamos a reemplazarlo. T1. Entonces T1X será T1 coseno de 20 grados. Y T2X será más, menos, ¿cierto? T2 coseno de 48 grados. Eso será entonces allí. Finalmente esta será nuestra sumatoria de fuerzas, donde nos damos cuenta, que tenemos dos incógnitas T1 y T2 aún. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Plantearnos nuestra sumatoria de fuerzas con respecto a Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas con respecto a Y. Nuestra sumatoria de fuerzas con respecto a Y también debe ser igual a 0. ¿Y qué tendremos con respecto a Y, muchachos? ¿Qué hay con respecto a Y? Las dos tensiones y el peso. T2 con respecto a Y, ¿cierto? Más T1 con respecto a Y, ¿cierto? Menos nuestra componente de peso. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, vamos a reemplazar. T2Y y T21Y también lo podemos descomponer, ¿cierto? Entonces, T1Y, ¿a qué va a ser igual? A nuestra hipotenusa T1 por, esta vez, el seno, ¿cierto? De nuestro ángulo, que es de 20 grados. Y T2 con respecto a Y, perdón, sí, T2 con respecto a Y va a ser igual entonces a la hipotenusa T2 por el Coseno. seno, Seno. Sí. pero de 48 grados, ¿cierto? Y hacer entonces nuestras componentes, lo que vamos a hacer acá es reemplazar únicamente nuestra componente T2, ambas son positivas, ¿cierto? T2, T1 la reemplazamos. Y W ya sabemos que es 25 libras. Entonces, si quieren por acá lo colocamos, W va a ser igual a 25 libras. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar estas dos ecuaciones? Para poder encontrar estas dos incógnitas que serían T1 y T2. Aquí, si quieren, reemplazamos de una vez los 25. ¿Y qué tendríamos que hacer, muchachos? Sistema de ecuaciones de dos incógnitas, pues que por simplificación, creo que Sí, vamos a llamar bueno, entonces a esto. hacer igualaciones. O pues un Gauss Jordan y salió rápido. Listo. Llamemos esto ecuación 1. ¿Listo? Y esta la vamos a llamar a mi ecuación 2.
¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De alguna de las dos ecuaciones, despejemos una de las variables. ¿De dónde despejamos cuál? Y la reemplazamos en la otra ecuación. Entonces, ¿de dónde despejamos cuál? De la ecuación 1, ¿qué despejamos? ¿T1 o T2? T1, Listo. Cualquiera. De la ecuación 1, despejamos T1. ¿Listo? T1. Entonces vamos a despejar T1 de nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría esto? T1 coseno de 20 igual a T2 coseno de 48. Aquí lo voy a despejar con mi programita. Bueno, aquí mejor reemplacémoslo de manera inmediata. Entonces despejemos aquí. Entonces T1 va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual, entonces, a T2. ¿Sí? Pasamos este término al otro lado a sumar. T2 coseno de 48. T2 coseno de 48. Y todo esto lo vamos a dividir, ¿cierto? En el coseno de 20 grados, ¿cierto? Y de esa manera nos quedaría entonces nuestro T1. Y vamos a quitar esto. ¿Cierto? Ahora, con T1 vamos a ir a la ecuación 2 y reemplazamos. Entonces, con T1, la ecuación 2, reemplazamos. Entonces, esta será nuestra ecuación 2. Vamos a llevarla acá. Y simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar T1 por este valor. Y nos quedaría una ecuación en función únicamente de T2. Por favor, despejen T2 y me dicen a cuánto equivale. Profe, pues a mí me dio 25.33 libras T2. Listo. ¿A quién más le dio ese mismo valor? Despejando T2 nos tiene que dar esto, ¿cierto? ¿Sí les dio lo mismo que a Camilo?
Un momento, profe, ya. Está dando 50. 50.0399. Sí, profe, eso. ¿A Camilo cuánto le dio? Profe, me dio 25, pero pues yo lo había puesto en la calculadora. No sé, ¿hay algún problema con que yo haya utilizado el ángulo en 132 grados? Pues si tomó bien los componentes, no. Voy a revisar qué. 133, ¿por qué? 132 para tomar el ángulo Ah, completo no, y de ahí está bien. positivo. Revíselo desde que... Está raro. No, debería dar igual. A los demás, ¿cómo les dio? Revíselo, Camilo, y nos cuenta. Entonces, T2 me da 50.04 libras. Ahora ya tengo aquí una ecuación definida para T1, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta misma ecuación. Simplemente voy a reemplazar el valor de T2 en esta ecuación. ¿Sí? Y voy a decir que T1 va a ser igual. Ay, aquí está mal. Tun, tun, tun. Aquí este tiene que pasar es como positivo. Entonces aquí debe estar el error. 50, listo. Dime. 35.63, ¿sí? Sí, profe, da eso. 35.63. Listo. Será entonces en libras las dos tensiones que tenemos nosotros allí. ¿Perdón? Al compañero que habló no le escuché. No sé si fui yo o, o se le escuchó muy entrecortado. ¿Vamos bien? Aquí había cometido un error porque al pasar al otro lado no modifiqué el signo. Entonces por eso me estaba dando aquí la tensión negativa. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, con las tensiones vamos a calcular los esfuerzos. Esperen aquí este signo. Esperen que aquí nos alteró el signo también. Y seguramente. Ahora sí. Camilo, ¿cuánto le está dando? 25.3. 25.3 y Sí, 18.04. entonces está bien. Lo que pasa es que aquí, como había tenido el error del signo, también lo tenía acá. Y aquí ya lo modifico y me da los 25.3 que Camilo nos estaba diciendo. Si está claro por qué nos estaba dando un valor diferente, porque aquí teníamos el signo negativo y lo habíamos pasado al otro lado de la igualdad. Tenía que pasar como positivo y habíamos conservado el error en esta parte y acá también. Entonces, por ende, al corregirlo, los signos nos cambian y nos está dando el valor que a Camilo le daba con el ángulo completo. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Bueno, entonces, tensión 2, 25.3 y tensión 1, 18.04 serán los valores que debemos tener de las tensiones. Ahora, esfuerzos en los cables. Esfuerzos en los cables. Entonces vamos a decir el cable 1 en función de T1. ¿Listo? Cable 1. Mi cable 1, entonces el esfuerzo sigma
El esfuerzo sigma 1 va a ser igual, entonces, a la fuerza o la tensión, en este caso, la tensión T1, dividido el área del cable. Listo, vamos a llamar esto área. Área cable. Pero no hemos calculado el área del cable. Lo único que conocemos es que el diámetro de los dos cables es igual. Y ese diámetro de los cables es igual al valor de 30 milésimas, milésimas de pulgada. ¿Listo? De 30 milésimas de pulgada. Pero ¿qué nos dice acá? Los diámetros de alambre con frecuencia se expresan en milésimas de pulgada. Una milésima es igual a 0.001 pulgadas. ¿Listo? Entonces, vamos a convertir esto en pulgadas para obtener el área en pulgadas cuadradas y tener unidades consistentes en cuanto al esfuerzo. Entonces nos dice, una milésima es igual a 0.01 pulgadas. Entonces el factor de conversión sería el que estamos viendo acá, 30 por 0.001 pulgadas. Y el diámetro de mi cable en pulgadas cuadradas va a ser igual a 0.03 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Entonces, con el diámetro, yo voy a encontrar el área del cable. Entonces, voy a colocar acá área de los cables, que va a ser igual a lo siguiente. Entonces, el área de los cables va a ser igual a pi cuartos, que voy a multiplicar entonces por mi diámetro del cable, y este diámetro del cable lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Ese será entonces el área de los cables, y en consecuencia mi esfuerzo sigma 1 va a ser igual a 2553, ¿cierto? Y como tengo mi tensión en libras y mi área me está dando en pulgadas cuadradas, ¿eso qué unidades me da? PSI, ¿cierto? Que es libras sobre pulgada cuadrada. Eso para el cable número 1. Aquí vamos todos. Si yo quisiera ver el área del cable, por si quieren calcularlo luego, esa área del cable me da 7.1 aproximadamente por 10 a la menos 4 pulgadas cuadradas. Si vamos ahí, ¿está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ahora, mi cable número 2. Para mi cable número 2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces el sigma será el sigma 2. La fuerza ya va a ser la tensión 2, pero el área del cable sí se conserva igual, ¿cierto? Entonces, mi sigma 2 va a ser igual a 35.844 P6. Y esos serán los esfuerzos que tengo tanto en el cable número 1 como en el cable número 2. Y ese es el primer, o la solución al primer problema que vamos a afrontar nosotros en nuestra resistencia de materiales, que serán los cálculos de esfuerzos en cables, seguramente en tensión. ¿Dudas al momento? No, profe, en el momento no. Listo, muchachos. Entonces hoy vamos a dejar por acá
y nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a resolver únicamente ejercicios de aplicación, de esfuerzos y de formaciones, para que nos quede claro este primer tema. Y ahí daríamos como finalizado esfuerzos normales y de formaciones unitarias normales. Y la siguiente semana pasaríamos a esfuerzos cortantes y de formaciones unitarias cortantes. ¿Listo? Listo, ingeniero. Chicos, muchas gracias. Les recomiendo por Vale, favor el profe, listado gracias. de los personajes que van a ir al laboratorio para hacer eso esta semana. Profe, una pregunta con respecto a ese permiso, mi localidad entra en cuarentena, ¿ese permiso me sirve para poder salir? No sé, yo creo que no. Mejor quedes en la casa. Bueno, Ingeniero, profe. una pregunta con respecto al link donde usted sube las Ah, clases. pero es que no he podido subir las clases porque tuve un problema aquí en el computador. Pero ya ahorita, ya hice la conversión de los archivos, ya los subo. Y ahorita se los facilito por intermedio del monitor para que los tengan y los puedan consultar. ¿Listo? Yo los subo Listo, hoy, ingeniero, gracias. las dos clases las subo ahorita.